Venimos desde hace ya algunas semanas compartiendo así de a pequeños trocitos el Evangelio de Marcos y este camino de Jesús. Ustedes saben, el Evangelio de Marcos, Jesús en cierto momento se pone de camino y está siempre yendo de camino hacia Jerusalén porque ahí es donde va a cumplirse esta profecía, esta palabra que recién escuchábamos. Jesús va a entregar la vida. Ese es su modo de dar testimonio, de ser testigo del reino de Dios que viene predicando junto con los suyos. Y a mí me parece que en este evangelio que venimos compartiendo hay tres imágenes muy fuertes que nos hablan de cómo es ser discípulos de Jesús. Hay un momento en el evangelio de Marcos en que Jesús como que divide las aguas. Quiere conocer quiénes son los que están con Él y quiénes son los de fuera. Quiénes son los que siguen su camino, los que caminan con Él y aquellos que se van perdiendo en el camino, siguiendo hacia otros lugares. Y entonces Jesús hace una pregunta muy simple a sus discípulos. Primero, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Con lo cual ya marca una distancia. La gente no tiene nombre, no son algunos, son aquellos que están lejos. El Hijo del Hombre, que es Jesús, está separado. ¿Qué dicen del Hijo del Hombre? Algunos dicen que es un profeta, bueno, lo que contestan los discípulos. Y después les pregunto a los discípulos, ¿y ustedes? Ya con nombre, ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Ya no el Hijo del Hombre. Y el Evangelio de Marcos tiene un detalle muy lindo que toma la palabra a Pedro y le dice, tú eres el Mesías. Siempre recordamos el pasaje del Evangelio de Mateo en el que después de que Pedro dice esto, Jesús le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. En el Evangelio de Marcos no pasa eso. Parece que el reconocerlo a Jesús no tiene que ver con una revelación venida desde lo alto, sino tiene que ver con una posición en la vida. Ya no hay espacios para quedarse. Jesús va a estar siempre de camino. Ser de Jesús es meterse en ese espacio, en ese lugar. Ser de Jesús no es atarse a nada, sino solo atarse a Él. Y en ese parteaguas que empieza con aquellos que son del grupo de Jesús y los que no son del grupo de Jesús, aparecen tres discusiones y esas son las tres imágenes de las que quería hablar. La primera es que apenas Pedro dice eso, Jesús empieza a decir esto que escuchamos hoy. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes, tiene que sufrir mucho y tiene que morir. Y Pedro lo separa a Jesús y lo reprende. Y Jesús le dirige una palabra muy fuerte. Vete detrás de mí, Satanás, porque tus palabras, tus deseos no son los de Dios, son los de los hombres. Uno podría pensar después de que Jesús proclama que sus discípulos son los de su grupo, ellos ya tienen todo ordenado, ya saben todo. Sin embargo, no alcanza con decir de palabra que Jesús es el Mesías. Lo que hay que hacer es escucharlo a Jesús antes que escucharnos a nosotros. Y eso es lo que falla Pedro. Hoy diríamos, aquel que es enviado después a guiar a la comunidad cristiana, recibe una reprimenda, una imagen muy fuerte cuando quiere imponer su criterio, cuando quiere poner sus ideas. Vos no tenés nada que ver con Dios. Bueno, me parece que la primera cosa, la primera imagen fuerte como comunidad, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa apostar por este Mesías que apuesta Pedro? Bueno, lo primero es dejar de lado nuestras ideas acerca de Jesús y ser capaces de encontrarnos con Él, de escucharlo a Él, de descubrir lo que Él tiene para decir, no lo que nosotros queremos que Él diga. Ser discípulo no es proclamarlo, es vivir siguiéndolo, escuchándolo, aprendiendo de Él. La segunda imagen fuerte tiene que ver con una discusión que se sucede mientras Jesús no está con sus discípulos. Hay un hombre que tiene un hijo poseído por un espíritu impuro
que le hace sufrir epilepsia, y entonces se arma una gran discusión en el camino, y Jesús llega al camino y pregunta: ¿de qué están discutiendo? Como hoy escuchamos en el Evangelio, la misma pregunta. Y el hombre le dice: tengo mi hijo que está atormentado por un espíritu del mal y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús vuelve a decir contra su comunidad una palabra muy fuerte: generación incrédula y pervertida, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Y entonces Jesús les dirá que eso, hacer el bien, sacar el mal, solo se consigue con la fe, con la oración. La segunda cosa que me parece importante después de proclamar el mesianismo de Jesús es: la comunidad cristiana es la que pone su confianza en Jesús. Es la que es capaz de, en esa confianza, no dialogar con el mal, sino siempre buscar hacer el bien. A veces tenemos la tentación como comunidad de, acomodarnos, como cristianos de, esto más o menos, lo acomodamos así. No es todo el bien que podemos, pero no es todo el mal que nos sale. En el Evangelio seguir a Jesús es tener confianza en que no estamos llamados a dejar el mal en el mundo, sino que tenemos que transformarlo construyendo el bien. Y eso solo se hace, dice Jesús, con una fuerte fe, con una fuerte oración, una fuerte unión a Dios. La tercera imagen es la que escuchamos hoy en el Evangelio. Los discípulos escuchan que Jesús está hablando de morir y se ponen a discutir por quién es más importante. Frente a la entrega de Jesús, la estupidez de los cargos. La imagen es muy fuerte en el Evangelio. Y es más fuerte si uno entra en esa dinámica del Evangelio. Jesús pone en el medio de la comunidad apostólica a un niño. Y ahí es donde tienen que mirar para encontrarse con Dios. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me envió. En el medio de la comunidad cristiana, en el medio de la comunidad apostólica, más allá de las funciones que cumplimos o las cosas que tenemos que hacer, tienen que estar los pequeños, los invisibles. Los chicos en la época de Jesús, los niños en la época de Jesús, no eran aquellos a los que uno se acercaba, eran los invisibles, no tenían palabra, no tenían estatus, solo eran cuidados por Dios. En el centro de la comunidad cristiana tiene que estar eso. Ese es el centro de la comunidad, porque ahí es donde entra Jesús. Ahí es donde podemos recibir a aquel que vino a encontrarse con nosotros. Las tres imágenes me parecen muy fuertes para hablar del discipulado y para comprendernos personal y comunitariamente. Podemos decir muy lindo, como dice Pedro, esta apuesta: tú eres el Mesías. Pero si no somos capaces de sacarnos nuestros criterios para vivir en nuestra vida los criterios de Jesús, si no somos capaces de confiar en que Jesús nos hace hacer siempre el bien y todo el bien que podamos, y si no somos capaces de mirar ahí donde nadie mira, no tenemos nada que ver con el Evangelio. Vamos a pedirle al Señor en esta misa que nos ayude a vivir estas tres cosas: ser una comunidad que siempre escucha a Jesús, ser una comunidad que siempre está unida a Jesús, ser una comunidad que siempre se quiere encontrar con Jesús. Que el Señor nos ayude a vivir todo esto.